Mi nombre es Daniel Guío y en este video les voy a mostrar el funcionamiento de la aplicación Nómina, la cual nos sirve para liquidar un empleado o varios empleados. Primero voy a empezar con la explicación de el funcionamiento como tal de la aplicación y después voy a explicar el código. Acabo de correr la aplicación. Como pueden ver, se nos abre este formulario. Esto se hizo con Visual Studio, C# y Windows Forms. Lo primero que podemos ver es que pide ingresar el número de empleados a liquidar. La parte derecha del formulario dice ingrese los datos correspondientes del empleado, pero todas las cajas de texto, botones, cajas numéricas y el combo box están bloqueados. La tabla en la parte inferior también está bloqueada, no permite ingresar datos manualmente. Entonces debo ingresar el número o la cantidad de empleados a liquidar. Está validado para no permitir continuar si no se ingresa una cantidad de empleados. Y en este caso voy a poner 2. Doy clic en el botón continuar. Se me habilitan todos los campos de texto, campos numéricos y el combo box y el botón ingresar empleado. Como pueden ver, está validado para que los campos que son necesarios no estén vacíos. En este caso la cédula no puede estar vacía, el nombre no puede estar vacío, el sueldo mensual es un campo que tampoco puede estar vacío, días laborados no pueden ser 0 y 0, vamos a poner en este caso 30, que son los días del mes. Nivel de riesgo ARL no puede estar sin seleccionar un nivel de riesgo, en este caso 1, y las horas extras sí podrían quedarse vacías. Si yo le doy en ingresar empleado en este momento, me permitiría ingresarlo, pero voy a poner una hora extra en cada campo para verificar que los datos estén ingresando a la tabla y que se estén calculando de forma correcta. Doy clic en el botón ingresar empleado y en la tabla de abajo vemos que se me rellena con los datos necesarios. En la parte de arriba todos los campos vuelven y se reinician, quedan en blanco o en 0. El combo box también queda sin seleccionar. Y bueno, miremos los campos de la tabla. Sueldo 1.200.000, 30 días, los valores de horas extras, recargo nocturno. Como pueden ver, todo tiene un valor porque se seleccionó. El básico mensual. En este caso, como se trabajaron los 30 días del mes, entonces es el mismo sueldo mensual ingresado. Sí tiene auxilio de transporte, porque el sueldo es bajo, es menor a 2 salarios mínimos. Total extra, total de vengado. Vemos los porcentajes de salud que le tocan al empleado. Fondo de solidaridad no tiene, ya que el sueldo es bajo. El valor del VT vemos que no tiene retención en la fuente. Vemos el neto a ganar del empleado, en este caso 1.246.564. Cena, pensión y salud, en este caso es lo que paga el empleador en estas tres columnas. Nivel de ARL es 1, vemos que el valor de la ARL a pagar en este caso es bajo, ya que el sueldo es bajo y el nivel de riesgo también es bajo. ICBF también lo paga el empleador. Cajas, en este caso en las cajas de compensación. Vemos entonces los valores para total para fiscales, prima, vacaciones, cesantías, interés de cesantías, total de prestaciones y total de nómina. Hay que recordar que estos valores están liquidados solamente a los 30 días que se pusieron desde el principio. No me permite hacer nada más, estos botones no me permite usarlos, ya que no se ha cumplido, no se han ingresado la cantidad de empleados que se estipularon desde el principio. Entonces seguimos ingresando un empleado. Perdón, voy a verificar acá una validación antes de que no me permite ingresar un empleado que ya está registrado en el sistema. En este caso se valida por la cédula. No puedo ingresar un empleado o dos cédulas iguales, que sería lo que me identifica un empleado. No puedo tener empleados repetidos. Voy a poner un sueldo alto para poder verificar que todos los cálculos se estén realizando, cálculos que dependen de sueldos altos y que se muestren en la tabla correctamente. Voy a colocar 25 días trabajados, no voy a colocar horas extras y nivel de ARL voy a ponerle
3. Ingreso el empleado. Veo que en la parte superior se me inhabilitan cajas de texto, cajas numéricas y el combo box. El botón ingresar empleado también. Y se me habilitan los botones de buscar empleado, editar empleado y eliminar empleado. En la parte de abajo, como pueden ver, los datos se llenaron correctamente. Como se trabajaron solo 24 días en el mes, entonces el sueldo es más bajo que el sueldo mensual. No tiene auxilio de transporte. Vemos que pues los porcentajes son más altos debido a que el sueldo de esta persona es mucho más alto que el primer empleado. Sí paga fondo de solidaridad, tiene retención en la fuente también, y el nivel de ARL pues obviamente cambia también bastante porque el nivel de riesgo es más alto y porque el sueldo es más alto. El resto podemos verificar que están todos los datos de acuerdo a lo que se puso desde un principio para este empleado. Al tratar de darle clic en los botones de editar empleado, veo que me sale una alerta que me dice que para editarlo primero debo buscarlo. Lo mismo en el botón de eliminar empleado. Entonces me dirijo al botón buscar empleado y me dice que digite la cédula y después de clic en el botón aceptar. Voy a digitar una cédula incorrecta para verificar que me esté validando, me esté buscando correctamente las cédulas. Me dice que la cédula no se encuentra registrada en el sistema. Voy a buscar entonces el segundo empleado y le doy clic en el botón aceptar. Como se puede ver, las cajas de texto nuevamente se llenan con la información inicial del empleado. El combo box tiene el nivel del riesgo ARL, en este caso fue 3. Y voy a editar un empleado. Acá desde este punto puedo editar o eliminar empleado, pero en este caso voy a mostrar primero el botón editar empleado. Me dice que edite la información necesaria después de clic en el botón aceptar. Veo que se me habilitan nuevamente todos los campos para editarlos. Voy a colocar los datos, los mismos porcentajes o valores que tenía el primer empleado, excepto el valor de riesgo de ARL para verificar que esté cambiando solamente por el riesgo de ARL. Doy clic en el botón aceptar. Los campos de arriba nuevamente se me inhabilitan. Y en la tabla de abajo entonces podemos ver los datos del empleado. Como se pusieron los mismos valores que tenía el empleado 1, entonces podemos ver que los datos son exactamente los mismos. En este caso ahora sí tiene auxilio de transporte, porque el sueldo bajó. Y todos los valores son los mismos, excepto por el valor de la ARL. Nivel de ARL es 3, entonces el riesgo como el riesgo de ARL es más alto, el valor también es más alto. El resto de valores los tenemos iguales en el primero y el segundo empleado. Para eliminar un empleado entonces tengo que seguir el proceso. Yo no puedo eliminar un empleado. No puedo eliminar un empleado sin antes buscarlo. Entonces, le doy en buscar empleado. Va a decir que digite la cédula. Voy a buscar en este caso el segundo empleado. Le doy en aceptar. Me trae los datos del segundo empleado y le doy en eliminar empleado. Va a decir que se va a eliminar el empleado de cédula 1019, es correcto. Y que para conformar de clic en el botón aceptar, de lo contrario en el botón cancelar. El botón cancelar hasta el momento no está en el formulario, se vuelve visible después de entrar acá a eliminar un empleado, como se puede ver ahora, está el botón cancelar. Si le doy en cancelar, no me elimina el empleado, me pone otra vez los campos en cero y se me va el botón de cancelar, ya no me lo muestra. Doy nuevamente clic en buscar empleado, le doy en aceptar y me trae otra vez los datos del empleado. Voy a eliminar ahora sí un empleado, le doy en aceptar, clic, y me eliminó el empleado. Como se puede ver, la tabla ya no tiene el empleado eliminado. Y si yo quisiera buscar el empleado, me va a decir que la cédula no está en el sistema. Se eliminó correctamente el empleado. Estando acá yo puedo volver a editar un empleado.
nuevamente en buscar un empleado. Voy a buscar el primer empleado, lo podría editar, lo podría eliminar. Y bueno, hasta ahí iría la aplicación, no me va a permitir ingresar más empleados. Yo tengo dos botones en la parte inferior, que es salir o reiniciar. Si lo doy en reiniciar, voy a volver donde empecé, que me va a permitir ingresar primero la cantidad de empleados y empezar a digitar los datos de los empleados. Puedo poner 2, veo que entonces que me va a validar nuevamente de la misma forma. Puedo poner más empleados. Y para salir entonces utilizo el botón de salir que me va a cerrar la aplicación. Ahora, el código, como lo pueden ver, vamos a empezar por la creación de las variables. En este caso, todas estas variables son las que se van a usar más adelante en los métodos realizados para hacer los cálculos. Acá tengo unas variables, estoy inicializando unas variables, son número de empleados a liquidar, salario mínimo y este control que se va a usar más adelante. Salario mínimo es un valor fijo, entonces dejamos ahí este valor de salario mínimo que se va a usar también más adelante. Voy a empezar entonces primero con el método de buscar por cédula. Buscar por cédula pide o recibe la cédula de la caja de texto. Cuando entra la cédula, cuando entra la caja de la cédula, lo que se va a hacer es, se tiene un for para ir y verificar en cada uno de los campos de la tabla y mirar en qué fila de la tabla está la cédula buscada y nos devuelve en este caso la fila o la posición en el array para después usar esa posición en los métodos donde se necesita o eliminar o editar. Validar cédula al ingresar, entonces acá lo que nos está haciendo este método es recibir la cédula nuevamente del TXT y verificar que la cédula no se encuentra ya registrada, que la cédula no exista en el sistema. Si la cédula existe, si se encuentra un campo con esta cédula, entonces va a retornar un booleano con el true, indicando que sí se encontró un registro. Si no lo encuentra, lo devuelve en falso. Este es un método utilizado solamente para validar, por ejemplo, en el campo de cédula, solamente permitir datos numéricos. Este método llenar tabla recibe todas las variables que se están calculando y las mete en cada posición del arreglo, en cada posición de la tabla para llenar la tabla. Este ingreso editado es muy parecido al llenar la tabla que se vio anterior. La diferencia es ¿cuál? Que se recibe la fila de la tabla. La fila de la tabla para poder ingresar el dato editado exactamente en la posición en la que se encontraba el empleado. Si se encontraba en la fila 3, al editarlo vuelve y lo ingrese los datos calculados en la fila 3. Vemos acá un valor, calcular valor hora ordinaria. Se calcula entonces, se recibe el salario mensual y se divide en 240. Calcular hora extra. Hora extra se refiere a la hora extra diurna normal. Es el valor de la hora ordinaria por el tiempo que se recibe y multiplicado por 1.25. Calcular hora extra nocturna, se recibe también la hora del tiempo, se toma el valor de la hora ordinaria y se multiplica por 1.75. Hora extra diurna dominical, se recibe también hora ordinaria, el tiempo y se multiplica por 2. Como pueden ver, estos valores de hora son, digamos, muy parecidos, lo único que cambia
por el que se está multiplicando. Y retorna los valores indicados. Calcular, bueno, este método se hizo porque en la tabla como tal no se está guardando el valor recibido de la hora extra. No se está guardando esa cantidad que se recibe. Por ejemplo, si pusieron 2 horas extras diurnas, al querer mostrar nuevamente, al buscar estos valores, no van a estar en el sistema porque esos valores se usan solamente para calcular el valor y el costo que tiene esa hora extra. Entonces lo que se hace es la operación inversa para recibir el valor en este caso de lo que costó esa hora, el tipo de la hora, y se devuelve, digamos, la cantidad de esas horas. La cantidad que se debe mostrar en los campos de texto cuando se quiera buscar un empleado. Al calcular el salario básico, entonces lo que se hace es recibir el salario mensual, días laborados, y esto se multiplica y se divide en 30 días que son del mes. Calcular el auxilio de transporte, entonces tenemos un condicional que me usa el salario mínimo por 2 para verificar si sí tiene o no tiene auxilio de transporte. Si sí tiene auxilio de transporte, se divide en 30 que son los días del mes. Perdón, y se divide en 30 y se multiplica en los días trabajados para dar así como resultado el auxilio de transporte específicamente en los días que se trabajó. El total de horas extras, que es una sumatoria, se reciben o se solicitan los valores de las horas extras y se suman. Total de vengado, también muy parecido, se recibe el total de extras, total salario básico y el auxilio de transporte y se suman. Calcular la salud del empleado, entonces se recibe el total de vengado, el auxilio de transporte. Estos dos valores se restan y se multiplica por el 0.04, que sería para sacar el 4% de este valor. La pensión es el mismo proceso. El fondo solidario, entonces vemos que el fondo solidario sí tiene una serie de condicionales en los que yo recibo el total de vengado, veo el valor del fondo solidario, se inicializa en 0 para ir cambiando este valor con respecto al total de vengado y el salario mínimo. Si no entra ninguno de estos condicionales, pues el valor del fondo solidario me lo va a volver en 0. Pero si entra, lo que quiere decir que si el salario mínimo, si el total de vengado es mayor o igual al salario mínimo por 4, entonces me va a devolver, o menor que el salario mínimo, 16 veces el salario mínimo, me va a devolver el 1% del total de vengado. Así sucesivamente se realizan los cálculos de acuerdo a los porcentajes indicados para calcular el fondo solidario. Para calcular el VT, entonces recibimos total de vengado, salud, pensión y fondo de solidaridad. Del total de vengado restamos los otros tres valores recibidos, sacamos el 75% y esto lo dividimos en 36.308, que es el valor de un VT. Para calcular retención en la fuente, entonces acá usamos el valor del VT. Se valida el VT de acuerdo a lo que dice la ley, que esté dentro de los VTs indicados. Se realiza el cálculo y devuelve el valor de retención en la fuente multiplicado por digamos un VT para que nos dé como tal el valor del VT. Cálculo neto, entonces total de vengado menos salud, pensión, retención en la fuente y fondo de solidaridad. Todos estos valores se restan del total de vengado. El SENA entonces es total de vengado menos auxilio de transporte por el 0.02, que sería el 2%. La pensión, digamos que es muy parecido, en este caso es por el 0.12. La salud que paga el patrón, en este caso es 0.085. Y para calcular la ARL, entonces vemos que se recibe el total de vengado, el auxilio de transporte y el nivel de ARL. El nivel de ARL recibido pues viene del combo box del formulario. Y inicializamos el valor de la ARL en 0
y de acuerdo con esta serie de condicionales vemos qué nivel de ARL entra por el porcentaje indicado y se devuelve el valor del ARL. ICBF se calcula entonces también total de vengado menos hilo de transporte por el 0.03, que sería el 3%, cajas es el 4%, total para fiscales se recibe SENA, ICBF y cajas, que son los parafiscales, y se hace una sumatoria, se devuelve el valor de la suma. La prima, el total de vengado por el 0.08, o sería en este caso por el 8.33%. En vacaciones, total de vengado menos auxilio de transporte por el 0.0417. Cesantías también por el 8.33. Cesantías es, digamos, el mismo cálculo que se realizó para la prima. Intereses de las cesantías, se recibe la cesantía, se multiplica por 1 y se divide en 100. El total de las prestaciones es una sumatoria de las prestaciones y el total de la nómina. Entonces vemos que acá primero recibimos o calculamos el total de deducciones, que es salud, pensión y retención en la fuente, y después al total de vengado más los parafiscales más el total de las prestaciones le restamos el total de las deducciones. Eliminar empleado. Entonces acá se recibe la fila de la tabla o la posición del array y se elimina el empleado de la tabla. El botón eliminar, entonces acá ya empezamos con el evento clic de los botones. En el botón eliminar, entonces se realiza primero esta validación para saber que ya se buscó un empleado con anterioridad. Si no se buscó, entonces se muestra una alerta, y si se buscó, entonces se genera otra alerta que dice que se va a eliminar este empleado específico. En este botón no se elimina. Vemos que se inhabilitan las cajas de texto, se inhabilitan las cajas numéricas, unos botones, pero en este botón como tal no se elimina. Botón salir, bueno, acá lo que estamos diciendo es que salga de la aplicación cuando le den clic. Botón cancelar, este botón, como pudimos ver, es el que me aparece cuando yo voy a cancelar, cuando voy a eliminar un empleado, y entonces acá se hace perdón, cuando el botón cancelar ya está, el botón, cuando le damos clic, el botón cancelar mismo deja de ser visible. Acá me inicializa las cajas, entonces si yo vuelvo a tratar de eliminar, pues ya no voy a eliminar, porque el botón cancelar pues lo que más es inicializar nuevamente los valores para no permitirme eliminar sin antes buscar. El botón reiniciar, este botón lo que me va a hacer es limpiarme como tal la tabla, las cajas, volver a habilitar el botón de continuar y la caja de texto de ingresar el empleado, la cantidad de empleados. Botón editar, entonces en el evento clic de este botón editar, lo mismo, se valida que se haya buscado antes el empleado. En este botón no se edita. Se dice que se debe dar clic en el botón aceptar para editar. Estos son dos métodos que se usan en este evento se usa para cuando se vaya a ingresar un valor en la cédula que no permita valores, letras o otro tipo de valores, sino solamente valores numéricos. Y en sueldo es lo mismo, no permitir valores, sino solamente valores numéricos. El botón aceptar acción, en este caso este botón es de una importancia grande porque, como podemos ver, ahí se elimina, se busca y se edita. Todo se controla por medio de un switch.
un switch que en el caso 1 pues dice que se usa para buscar empleado. Se recibe el control botón aceptar, es una variable que cada vez que yo voy o doy clic en los botones de buscar, aceptar, buscar, eliminar o editar respectivamente, me va a cambiar su valor. Entonces al llegar acá ya vas a ver qué botón fue al que se le dio clic anteriormente, qué instrucción trae, si va a venir a editar, a eliminar o a buscar. Cuando sea 1, en el caso de que se haya dado en el botón buscar, lo que va a hacer es entrar, se va a tomar el TXT cédula y se va a buscar. Entonces se utiliza buscar por cédula, el método buscar por cédula, dándole como parámetro la cédula que viene en el TXT, y se verifica si el valor es menor que 0, obviamente pues porque si no trae nada va a ser menor que 0. Acá me dice que la cédula registrada no está en el sistema, pero si es, digamos que es mayor que 0, si es de 1 en adelante, me va a realizar lo siguiente, que es llenarme las cajas de texto, las cajas numéricas y el combo box con los valores indicados. En este caso vemos que en las horas extras se están usando los métodos para devolver como tal la cantidad de horas extras y no el valor de horas extras. Entonces acá es donde se usan estos métodos para devolver esos valores, buscar y llenar los campos indicados. En caso de que sea 2, esto quiere decir que el botón que se presionó después de buscar, el botón que viene es el botón de editar. Entonces para editar se verifica primero que la cédula no sea vacía, que el nombre no sea vacío, que el sueldo no sea vacío, que los días laborados no sean 0, que los días laborados no sean mayor a 30 y que el combo box no sea nulo, que se haya seleccionado algo en ARL. Acá lo que se hace es, se usan todos los métodos explicados anteriormente para en las variables del inicio capturar esos valores después de calcularlos y utilizar el método ingresar dato editado para volver a llenar la tabla en la posición específica donde estaba el empleado. Vemos que acá se le pasa acá al final la posición de la tabla o en el array que tiene que ir a llenar nuevamente los datos y ahí ingresa los datos calculados. Estos son una serie de cuando se limpian las cajas o se va a ver que vamos a ver fragmentos de código así, que es cuando se habilitan o inhabilitan las cajas de texto o botones, que lo uso yo constantemente para poder controlar el flujo de la aplicación y que que el usuario no realice una acción que no deba realizar en cierto momento. Entonces trato de controlarlo inhabilitando o habilitando botones de acuerdo a las acciones. En este if lo que se está validando es que el campo número de empleados a liquidar, que es el que se usa al principio, donde se dice cuántos empleados van a liquidar, no sea mayor, que si ya los empleados a liquidar se completaron, me bloquee o me inhabilite los campos, me habilite los campos indicados. Entonces vemos acá las alertas de todas las validaciones que se realizaron en la parte superior. Y en el caso 3, este caso 3 viene del botón, o cuando se presiona el botón eliminar, la variable nos cambia y la variable que estamos utilizando en el switch nos cambia a 3 y entra a eliminar un empleado. Acá sí se está eliminando el empleado como tal. Entonces se utiliza este método que se llama eliminar empleado y se le manda el valor o la posición en el array donde está el valor específico o el empleado específico que se va a eliminar. Se limpian nuevamente o se habilitan cajas de texto, se limpian cajas de texto.
Acá vemos entonces en default me dice que primero se debe buscar el empleado para realizar esa acción. Vemos acá el evento clic del botón buscar. Entonces se solicita primero ingresar cédula y se dice que después dar clic en el botón aceptar. Vemos entonces esta variable control botón aceptar es la que en el switch me va a validar qué tipo de acción se va a realizar. En este caso esta variable toma valor de 1 para en el botón aceptar saber que es buscar. Cuando es editar toma el valor de 2 para saber que es editar en ese botón, y cuando es eliminar toma el valor de 3 para al entrar al botón aceptar sepa que es eliminar. Entonces vemos que el botón aceptar acción se habilita el campo cédula y el cursor pasa al campo cédula. Este es el botón cantidad de empleados. En cantidad de empleados lo que se hace es validar primero que el campo número de empleados no esté vacío, no sea menor que 0, para así permitir o habilitar todas las cajas de texto, las cajas numéricas y el combo box. Si es vacío, entonces se dice que por favor ingrese un número de empleados a liquidar. Botón ingreso de empleado. Acá en este evento clic de este botón, vemos que lo que se hace primero es validar los campos que son obligatorios, que no estén vacíos o no estén en ceros. ¿Cierto? También se valida una cédula, que la cédula al ingresar un número de cédula va y lo busca en la tabla con el método validar cédula de ingreso, y si está, pues que devuelva una alerta. Si ya está en la tabla este número de cédula, que diga que no se puede ingresar un empleado con la misma cédula. Y si en la tabla no está el empleado de ese número de cédula, pues permite continuar. Acá vemos que se usan las variables que se crearon al inicio de este programa. Se usan para capturar los valores que se obtienen con los métodos que ya se explicaron arriba al iniciar el video. Esos métodos lo que hacen es calcular lo necesario y devolver el valor después de ese cálculo. Ese valor se va a guardar en estas variables, en cada una de las variables, y esos valores se usan en este método de llenar tabla para ingresarlos usar el array y guardar esos datos e ingresarlos en la tabla, poderlos mostrar en la tabla. Como vemos entonces acá en la parte inferior están todos los textos o las alertas que se van a generar por cada una de las validaciones de la parte de arriba. Y eso es todo en esta aplicación. Espero se haya entendido, haya sido claro. Espero esta aplicación nómina se pueda usar. Y muchas gracias por la atención prestada. Esto es Kun Digital.